parte de continuidad y vamos a estudiar ahora esta función que tenemos en pantalla, una función racional f de x igual a 3x al cuadrado más 3x menos 6 dividido x al cubo menos 3x al cuadrado menos 6x más 8. Ustedes pueden ver que el numerador es un polinomio de grado 2. Los polinomios son funciones continuas. El denominador es un polinomio de grado 3 y como dijimos que los polinomios son funciones continuas, tenemos el cociente de dos funciones que en principio son continuas. Pero tenemos que tener en cuenta las restricciones del dominio. Así que veamos cuál es el dominio de nuestra función racional. Muy bien, acá tenemos entonces nuestra función racional y lo que vamos a buscar, cuáles son las raíces del denominador para eliminarlas del dominio. Tenemos un polinomio cúbico y tenemos que hallar las raíces. Ustedes pueden factoriarlo por el caso que ustedes crean conveniente. Por ejemplo, utilizando los divisores del término independiente, los divisores del coeficiente principal y ensayando las raíces. Lo que vamos a hacer ahora es escribir acá las raíces que yo ya he obtenido. Una raíz del denominador es 1, otra es menos 2 y otra es 4. Así que el dominio de f nos quedará entonces todos los números reales sin el menos 2, el 1 y el 4. Estos números los vamos a excluir del dominio. Dijimos que el numerador es una función continua, que el denominador es una función continua, pero esta función no es polinómica, sino es una función racional. Esta función que está acá es una función racional. Si es una función racional, tenemos que estudiar qué es lo que pasa con esta función en estos puntos que se han ido del dominio. Desde ya que no puede ser continua porque estos puntos no tienen su respectiva imagen. Pero analicemos la continuidad en cada uno de estos puntos. Así que empezamos por analizar la continuidad o discontinuidad en x igual a menos 2. Desde ya que sabemos perfectamente que no hay imagen en x igual a menos 2. Pero también nos conviene o corresponde hallar el límite cuando x tiende a menos 2 de la función. Y veamos qué es lo que pasa. Aquí he vuelto a escribir la función f de x, pero en este caso la función f la he escrito en forma factoriada. He escrito el factoreo del numerador que está acá y he escrito el factoreo del denominador que está acá. A partir de allí voy a calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de la función. Entonces calculo el límite cuando x tiende a menos 2 de 3 por x menos 1 por x más 2 dividido x menos 1 por x más 2 por x menos 4. Podemos simplificar y vemos que dividiendo por x más 2 nos queda un 1 y dividiendo por x más 2 nos queda un 1. El resultado de este límite será entonces 3 por menos 2 menos 1, que es menos 3, dividido menos 2 menos 1, que es menos 3, por menos 2 menos 4, que es menos 6. Resultado de este límite es menos 1 medio. En conclusión, podemos ver la siguiente síntesis. 1. No existe f de menos 2.
2. Sí existe el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x y vale menos 1/2. Como no tengo imagen, pero sí tengo límite, no tengo imagen, pero sí tengo límite, la discontinuidad es evitable en x igual a menos 2. Quiere decir que esto me lleva a decir que la función f es discontinua, evitable en x igual a menos 2. Evitable significa que podríamos redefinir la función en x igual a menos 2. Fíjense que este límite que está acá, que vale menos 1/2, tiene un significado en la gráfica. Este valor de x no tiene que estar en la gráfica y este valor significa algo. Así que volvamos a la gráfica original y veamos qué ocurrió. Nos encontramos nuevamente en la gráfica original y recuerden que cuando x es igual a menos 2, estamos aquí, la imagen no existe. O sea, lo que hay aquí es un hueco. La imagen de computadora nos llega a mostrar qué es lo que ocurre. Pero ahí tenemos un agujero. Y la imagen de este agujero es justamente aquí. Es el menos 1/2. O sea que el límite lo que nos estaba dando era la imagen del agujero de la gráfica. Por lo tanto, esta función es discontinua, evitable en x igual a menos 1. ¿Por qué es evitable? Bueno, porque bastaría crear una función que rellene este punto y entonces la función en ese punto sería continua. Sigamos analizando la continuidad en los otros puntos que se habían ido del dominio. Entonces ahora analicemos qué le ocurre a nuestra función para el valor x igual a 1. Ya sabemos que no existe la función en 1. Ustedes pueden ver que el denominador, cuando x vale 1, el denominador se hace 0, por lo tanto no tengo imagen. Segundo, voy a ver qué ocurre con el límite cuando x tiende a 1 de esta función, de 3 por x menos 1 por x más 2 dividido x menos 1 por x más 2 por x menos 4. Lo que vamos a hacer es simplificar. Vamos a dividir el numerador por x menos 1, nos queda aquí un 1, dividimos el denominador por x menos 1, nos queda un 1, y ahora hacemos los cálculos correspondientes. Acá tenemos 1 más 2 es 3, por 3 es 9, y en el denominador tenemos 1 más 2 es 3, 1 menos 4 es menos 3, 3 por menos 3 es menos 9. Quiere decir que el límite sí existe y vale límite cuando x tiende a 1 de f de x y vale menos 1. Bueno, quiere decir entonces que la función es discontinua evitable, otra vez evitable. ¿Por qué evitable? Porque no tiene imagen, pero sí tiene límite. Evitable en x igual a menos 1. Lo que vamos a ver de nuevo en la gráfica, ¿qué es lo que ocurrió? Entonces veamos qué le ocurre a la función en x igual a 1.
en x igual a 1, podemos ver que entonces acá tendría que aparecer otro hueco en la gráfica. Y la imagen del hueco es exactamente este que está acá, que sería el menos 1. Quiere decir que para x igual a 1, también tenemos un hueco en la gráfica y su imagen es menos 1. Entonces tenemos acá otro hueco y otra discontinuidad evitable. ¿Por qué evitable? Porque bastaría rellenar este punto para que la función sea continua. Y nos queda ahora estudiar la continuidad o discontinuidad en x igual a 4. Veamos qué es lo que ocurre. Nos queda entonces estudiar en x igual a 4 qué es lo que le ocurre a la función. Desde ya sabemos que no existe f de 4. Eso lo sabemos porque nuestra función, recuerden que cuando la escribimos en forma factoriada, en el denominador nos aparecían los siguientes factores: x menos 1, x más 2 y x menos 4. Y en el numerador, 3 por x menos 1 por x más 2. Vemos entonces que el menos 4 no es posible de ser evaluado porque dividiríamos por 0 y eso no tiene sentido. La segunda cuestión es ver qué ocurre con el límite cuando x tiende a 4 de nuestra función. 3 por x menos 1 por x más 2 dividido x menos 1 por x más 2 por x menos 4. Y ya que estamos, vamos a simplificar un poco esta expresión. X menos 1 lo podemos dividir por x menos 1. Total estamos tendiendo a 4. Ahí nos quedan unos. También podemos simplificar o dividir por x más 2. Nos queda un 1 aquí y nos queda un 1 aquí. Quiere decir que esta expresión la podríamos reducir a la siguiente. Límite cuando x tiende a 4 de 3 dividido x menos 4. Parece que lo que quedó es una función homográfica. Como x tiende a 4, el denominador tiende a 0, el numerador es 3. O sea que es 3 dividido algo que tiende a 0. El resultado de este límite es entonces infinito. Cuando yo tiendo a un número finito y el resultado del límite es infinito, decimos que x igual a 4 es una asíntota vertical. Y por supuesto hay una discontinuidad. Si uno quiere mejor información, lo que tiene que hacer en este caso sería el límite cuando x tiende a 4 por valores menores que 4 y el límite cuando x tiende a 4 por valores mayores que 4. Y ahí podrá ver el signo del infinito. Por ejemplo, si el denominador toma valores menores que 4, 3,9999, entonces vemos que este denominador tiende a un 0 negativo, con lo cual este cociente nos daría menos infinito. Si yo tomo un valor un poco más grande que 4, o sea, tiendo a 4 por derecha, el denominador es más 0,0 algo y estoy dividiendo por un número muy pequeño y esto va al más infinito. Esto es muy interesante para construir una gráfica porque cuando nos acerquemos al 4 por la izquierda vamos a ir hacia abajo y cuando nos acerquemos al 4 por la derecha vamos a ir hacia arriba. Bueno, podemos visualizar eso en la gráfica para finalizar esta actividad. Para finalizar esta actividad habíamos calculado el límite tendiendo a 4 por izquierda y por derecha y yo les había dicho que cuando nos acercábamos a 4 por la izquierda,
la función se iba muy para abajo y eso nos indicaba que se iba a menos infinito. Cuando me acercaba a 4 por la derecha, la función se iba muy para arriba, eso nos marcaba el límite que tendía a más infinito. Y ustedes pueden ver aquí la presencia de la asíntota vertical x igual 4. Esta discontinuidad, entonces, es una discontinuidad esencial. Entonces aquí concluimos que la función f tiene una discontinuidad esencial en x igual 4. Esa asíntota hace que tengamos una discontinuidad entonces esencial. Entonces aquí anotamos que la función f es discontinua esencial en x igual a 4. Para que la función no sea discontinua esencial, tiene que tener límite finito. O sea, este límite dio infinito, por eso la discontinuidad es esencial.